muriendo cada día por ti y por mí. Él ya no está agonizando. Él no está ahí clavado en la cruz del Calvario esperando que usted y yo creamos solamente en Él. No, ahora ya hay unos pasos. Él ya pagó el precio. Él ya murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los pasos están en Hechos 2:38. Y Pedro le dijo: arrepentidos, bautícense, sean llenos del Espíritu Santo para la salvación. Entonces la salvación no solamente es creer, es también obedecer, es decir, arrepentirme, es decir, bautizarme en su nombre y ser lleno del Espíritu Santo, vivir en santidad hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos sorprenda. Ahora, la palabra del Señor nos demuestra, amén, del Señor Jesucristo, amén, en lo siguiente nos demuestra, amén, en Lucas 23, 42 al 43, el escritor a Lucas le está escribiendo esta carta al excelentísimo Teófilo. Está diciéndole: lo que yo escribo en esta carta, estoy escribiendo y enseñándote porque he estudiado, he indagado en la salvación, he indagado acerca de los hechos de Jesús. Pero el libro de Hechos 1:3, amén, dice la palabra del Señor, amén, de la siguiente manera. Hechos capítulo 1, verso 23, amén, dice la escritura de la siguiente manera. Hechos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, aleluya, indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí el escritor no es otro, aquí el escritor es Lucas. Lucas sigue hablando, es la continuación del libro de Lucas. Hechos es la continuación del libro de Lucas. Lucas está escribiéndole el libro de los Hechos, hablándole a Teófilo. Está diciéndole: Teófilo, yo estoy aquí presentándote. Ya hemos hablado acerca de las hazañas de Dios, ya hemos hablado de los milagros, de los prodigios, de la muerte, de la resurrección. Pero ahora en esta carta de los Hechos, Teófilo, yo te vengo a hablar no simplemente de los pasos, vengo a hablarte de las pruebas indubitables. No vengo a presentarte algo humano, vengo a presentarte al Dios vivo. No simplemente que Él murió, que Él resucitó, sino a un Dios vivo que durante 40 días Él estuvo vivo, se nos presentó vivo, no muerto, no en una cruz colgado, no, se presentó vivo, hablándoles a ellos con pruebas que, aleluya, que son evidentes de que Él se presentó vivo. Ahora la palabra del Señor, aleluya, nos habla de la siguiente manera. Amén, en lo siguiente, gloria al Señor Jesucristo. En Juan 20:15 dice la palabra del Señor, el texto que leímos al principio. Amén, dice Juan 20:15. Amén, dice que María Magdalena, amén, gloria al Señor, madrugó y vino a la tumba donde estaba Jesús. Y aquí algo sucedió en esta mujer, algo sucedió, amén, en este versículo. Y lo que sucedió es que esta mujer que lloraba, hubo un ángel, hubo Jesús mismo, estaba ahí presente, vivo. Le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aquí María, el Señor Magdalena, había madrugado, había ido a la cruz, había ido, a la sepultura, había ido a llevarle, amén, algo allí, a ponerle algo, a mirar qué había sucedido con ese cuerpo en Jesús. Venía a mirar si Jesús todavía estaba, su cuerpo todavía estaba en la tumba. Esto deja saber lo siguiente, que Jesús, aleluya, se le presentó primero vivo a las mujeres. Se le presentó a María Magdalena diciéndole: ¿a quién buscáis? Yo soy el que tú estás buscando. Pero la mujer rico pensaba que era el hortelano. La palabra hortelano significa alguien que cuida, alguien
gloria al Señor, que está pendiente, es un jardinero, es el que está pendiente de lo que cuida, lo que protege, lo que riega. Pero esta misma palabra aparece en Génesis, aleluya, capítulo 2, verso 8. La Biblia dice de la siguiente manera, en Génesis 2, el Señor, verso 8. Génesis 2, verso 8, el Señor, dice la palabra del Señor de esta manera: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre ahí que había formado. Aquí dice que el hortaleno que María Magdalena llama en Juan capítulo 20 verso 15 es el mismo que estuvo en Génesis 2:8. Ella lo simboliza o tipifica a Jesús como el hortaleno, dándole a entender que el primer Adán trajo muerte donde había vida. Amén. Pero el postrer Adán, que es Jesús, trajo vida donde había muerte. Esto es lo siguiente: el primer Adán pecó, el primer Adán cayó en pecado, pero Dios no simplemente se quedó con el pecado. Dice Romanos, aleluya, habla en el capítulo 6, capítulo 5, amén, habla diciendo: reinaremos pues en el pecado. Dice: de ninguna manera, porque nos identificamos en la muerte de Jesús, dando a entender que porque el pecado sobreabundó, también la gracia sobreabundó. Es decir, que el postrer Adán trajo vida donde había muerte. Usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto Él murió en la cruz del Calvario. Nos trajo vida, nos trajo gracia. Hoy sobreabundamos bajo la gracia de Dios, o por cuanto abundó el pecado en la ley, diciendo la ley se enfocó simplemente en perdonar pecados por un breve de tiempo. Por cuanto el pecado sobreabundó, dando a entender que la ley, cada uno pecaba a diariamente. Ellos sabían que cuando pecaban llevaban un sacrificio, llevaban un cordero y ya sus pecados eran quitados. En otras palabras, durante todo el año pecaban. Durante todo el año hacían lo que a Dios le desagradaba, pero al final de año, cuando el sumo sacerdote iba a ofrecer sacrificio a Dios y entraba al lugar santísimo, entonces ellos traían el cordero para que sus pecados fueran perdonados. Entonces por eso Romanos dice: por cuanto el pecado sobreabundó, dando a entender entonces que la ley trajo pecado, sobreabundó, pero en la gracia que estamos hoy día, Jesús mismo que murió, que resucitó el tercer día con gran poder y gran gloria, sobreabundó, es decir, quitó el pecado, porque Él lo llevó en sus espaldas, lo crucificó en la cruz del Calvario, dando a entender: ahora hay gracia, ahora ya no hay alguien, un cordero muriendo cada año, no, ya hubo uno que murió, ya hubo uno, alguien que pagó todo por nosotros. Ese se llama Jesús de Nazaret, el que vive, el que reina, el que es, el que era y el que había de venir, el Todopoderoso. Ahora la Biblia nos enseña de la siguiente manera. La Biblia del Señor nos deja saber que desde el principio no hubo una revelación completa de su nombre, sino que vino una revelación progresiva. ¿Cuál es esa revelación progresiva? La revelación progresiva es que Dios no se apareció a su pueblo y no le reveló el nombre que era verdadero. Jesús simplemente a cada instante, cada época que pasaba, Dios se le aparecía de diferentes maneras. En Génesis capítulo 17 verso 1, Dios se le presentó a Abraham como el Todopoderoso, es decir, como el Elohim, como el creador del mundo. Él se le presentó como el Todopoderoso. Luego en Génesis capítulo 22, amén, verso 13, amén, gloria al Señor, que Dios se le apareció a Abraham como Jehová Jireh, como Jehová el proveedor, como Jehová el que provee el cordero para la expiación. Ahora también la Biblia nos deja saber en Éxodo capítulo 3,
verso del Señor, verso 14, dice que Dios se le presentó a Moisés como el yo soy. Ve y dile a mi pueblo que yo mismo soy, yo soy el que estoy contigo. Es decir, el Señor se le presentó como el gran yo soy. No se le reveló el nombre completo. Nehemías 9, donde el Señor nos habla, Nehemías 9:5 dice, y se le presenta a Nehemías, al pueblo levítico, se le presenta como el glorioso nombre, como el alto, como el sublime, como el que trae bendición. En su nombre, el Dios Todopoderoso, hay gloria y hay alabanza. No se le presentó como el nombre que es sobre todo nombre, sino un nombre progresivo. A Isaías se le presentó en Isaías 9:5, hablándole y diciéndole: el Señor, yo soy el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el todopoderoso. Se le presentó como el príncipe, como el Padre, aleluya, como el Hijo que había de venir a manifestarse en carne. Pero la Biblia nos deja saber en Zacarías 14:9, y aquel mismo, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces esto se deja saber que cuando Jesús vino manifestado en carne, y cuando, aleluya, el ángel vino a María diciéndole: yo estoy aquí, yo me le presento como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, como el que lo profetizó Isaías, como el que profetizó Nehemías, como el que profetizó Abraham, como el que profetizó a Moisés. Yo soy ese nombre que es sobre todo nombre, y yo soy Jesús, el que se manifestó en carne, dando a entender: ya no hay salvación en el Todopoderoso, y ya no es Jehová, ya no es Jehová Jireh, ya no es ninguno de esos nombres compuestos. Ahora es en el nombre de Jesús que tenemos salvación. Hechos 2, aleluya, Hechos 4:12 dice: y a ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres en que podamos ser salvos. La revelación ya no está progresiva, la salvación ya está completa. ¿Necesitamos sacrificios para encontrar a Jesús? No. ¿Necesitamos traer un cordero para encontrar a Jesús? No. ¿Necesitamos ir como María Magdalena a una tumba a llevarle algo a aquel que no está ahí en esa tumba? Porque María Magdalena, cuando llevó, amén, algo para mirar cómo estaba Jesús en la tumba, dice que Jesús no se le presentó como muerto, no se le presentó como una figura, no se le presentó como ninguna de las figuras que habla, amén, el Antiguo Testamento. No, se le apareció vivo, se le apareció como a quien busca mujer, porque lloras. Yo soy el que murió, yo soy el que resucitó, yo soy el que está hablando contigo, yo soy Jesús. No lo busques en la tumba, no lo busques en la cruz, no lo busques en el Antiguo Testamento. Búscalo en tu corazón, búscalo en este tiempo, búscalo en arrepentimiento, búscalo en bautismo, búscalo en recibir el Espíritu Santo, y búscalo en santidad. Él está revelado en toda verdad. Él se reveló completo como Él es el todo en nuestra vida. Ahora la palabra del Señor, y con eso cierro. La palabra del Señor Jesucristo nos muestra en Hechos capítulo del Señor, verso 2, aleluya, Hechos capítulo 1, verso 3, verso 6. Amén, nos habla acerca de cómo Lucas le habla, amén, a Teófilo, hablándole de que Dios se presentó vivo con pruebas indubitables. Pero también Lucas se enfoca no simplemente en darle los pasos, sino en decirle: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y Lucas sigue diciendo: pero aquel que ascendió al cielo es el mismo que volverá, ya no manifestado en carne, ya no manifestado como el que lleva el pecado, no, ya no vendrá así, dice que vendrá, dice Romanos, sin relación con el pecado. Ya vendrá siendo Dios, 100% Dios. Ya no le veremos como en carne, le veremos como Él es, le veremos en gloria, en majestad, en poder, en autoridad, como el león de Judá
justicia. Le veremos el resplandor. Ya no le veremos en carne, le veremos en gloria, en poder y en majestad. Yo vengo a decirle en esta noche, ¿usted está esperando al hombre o está esperando a Dios? Lo que sucedió estos días, en ese mes, muchos creyentes estaban pensando que la seguridad que daba, aleluya, el que daba protección a la familia, el que daba protección a esto y aquello, aquí iba a haber una mejor economía, era un hombre. Incluso la iglesia misma estaba enfocada no en Dios, sino que estaba enfocada en el hombre. ¿Qué me puede traer el hombre? ¿Qué me puede dar el hombre a mí? ¿Qué me puede dar seguridad el hombre a mí? ¿Me puede brindar estabilidad económica? ¿Me puede, aleluya, establecer como el rico, como el que yo soy, el que todo lo puede y no necesito de nadie más? No. Jesús, Dios Todopoderoso, tuvo que estremecer. Dice que en Génesis dice que Dios estaba como espíritu allí moviéndose sobre la faz de la tierra. Y dice que cuando Dios se le apareció al pueblo, se le apareció con rayos, con estruendos. Y dice que hubo un estruendo. Y la palabra estruendo, la palabra estremeció. Es decir, que hubo un terremoto, que algo se sacudió cuando Dios se le presentó a Moisés en el monte Sinaí. Y cuando se le presentó diciéndole al pueblo: yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que estremece la tierra. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba muriendo, amén, ya era, aleluya, cuando él dice que aspiró, dice que hubo un temblor, dice que hubo algo que se sacudió, algo que se estremeció. Y la Biblia también deja saber en Hechos capítulo 2, amén, del 1 al verso 6, dice que cuando todos estaban reunidos en aquel lugar, dice que la tierra se estremeció, hubo algo que sacudió. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está interesado no en lo que puede decirte el hombre, en lo que puede hacer el hombre por ti. No, Dios está diciendo: iglesia, tienes que recordar que yo soy tu Dios, que yo soy tu formadora, yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Tú no dependes del hombre, tú dependes de mí. Yo soy el que soy, yo soy el que hago, el que quito y el que hace y el que pone. Yo soy el Todopoderoso. Iglesia, recuerda, tú no estás por el hombre, tú estás por Dios, quien te creó, quien te formó. Dios no viene por una política, Dios no viene por un gobernador, Dios no viene por ningún título. Dios viene por el título de hijo de Dios, por los que redimió con su sangre, por los que perdonó de pecados, porque derramó su sangre, nos compró a precio de sangre. La palabra del Señor dice que en los últimos días, amén, el Señor Jesucristo, vendrán simplemente dolores, principios de dolores, mas no todavía es el fin, dando a entender y saber que la iglesia debe estar preparada para cualquier momento, para cualquier circunstancia, marchar con el Señor. Yo vengo a decirle, los años pueden seguir pasando, los días pueden seguir pasando, pero algo que nunca pasará es la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que, aleluya, tiene que cumplirse. No sabemos el día ni la hora, pero la Biblia dice: velad pues por vuestras almas, velad pues por vuestra salvación, velad pues para que cuando Cristo venga, vosotros te encontréis preparados para marchar con el Señor. Las 10 vírgenes, dice, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. En este tiempo, ¿estás preparado para marchar con el Señor o no estás preparado para marchar con el Señor?
Hoy la gente está asustada. Pero después de unos días, de unos meses, ya se olvidan de lo que ocurrió. Y la iglesia también. Por como no pasa nada, entonces yo estoy feliz, estoy tranquilo. Hago lo que yo quiera. Vivo como yo quiera. Pero dice la Biblia que Él viene como ladrón. El ladrón no te avisa cuándo te va a venir a robar. Él simplemente viene así de repente. Y Jesús también viene de repente. Pero ahora yo quiero que nos pongamos en pie en esta hora y digamos, ¿será que yo estoy preparado para marchar con el Señor? ¿Será que tendré una excusa para decir al Señor, espérate un momentico, espérate que yo arregle mi vida, pues Señor puedes venir? No. El Señor nos ha dado mucha oportunidad. Él es tan misericordioso que todavía no viene, porque todavía está esperando que la iglesia se prepare. Está esperando que tú te prepares. Está esperando que tu familia se prepare. Está esperando en el Señor que todos estemos a cuenta para con nuestro Dios. Oh, yo no sé si alguien puede clamar por su salvación. Yo no sé si alguien puede